Buenos días a todos. Les agradezco que se hayan, se hayan conectado a este webinar en esta semana del derecho notarial, donde estaremos viendo el día de hoy cómo leer un instrumento notarial. El día de mañana estaremos viendo los tipos de poderes y sus alcances. El día miércoles las facultades de los registros públicos en México. Y el día jueves, la diferencia entre las notarias y las corredurías públicas. Entonces, esta semana será encaminada al derecho notarial. Entonces, esperemos que estos webinars les, les ayuden a pues, conocer un poco más a fondo respecto de este tema y pues nos acompañen a estos webinars que tenemos preparados para ustedes. El día de hoy, como ya lo había mencionado, vamos a estudiar, a ver cómo leer un instrumento notarial. Yo creo que la mayoría de los que están presentes alguna vez han tenido un instrumento notarial donde pues en ocasiones pues al desconocer la materia, pues normalmente al no ser abogados puede ser, nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que las personas que en su día a día están relacionadas con este tema los pueden identificar un poco más. Sin embargo, pues de inicio, o sea, el primer día que uno lo tiene es de, a ver, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué contiene? Entonces, bueno, la finalidad del webinar del día de hoy es que ustedes conozcan cómo hacerlo, su contenido y cuáles son las diferencias entre los distintos instrumentos notariales. Bueno, cualquier duda que tengan, les agradecería o pregunta que lo hicieran llegar en el apartado de preguntas y respuestas y al finalizar lo estaríamos platicando para que les pueda disolver las dudas que tengan. Bueno, comencemos con los temas que vamos a ver el día de hoy. Entre ellos es concepto de instrumento público notarial, el concepto de protocolo, los principales instrumentos públicos, las partes de un instrumento público, bueno, de ahí se desprende el proemio, los antecedentes, el clausulado, la representación, los generales, certificaciones, la autorización y datos de inscripción. Son los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Y eh, comenzamos con el primero, que es el concepto de instrumento público notarial. Bueno, pues, ¿qué es el instrumento público notarial? Son aquellos que el notario, por mandato de la ley o solicitud de parte, extiende o autoriza en ejercicio de su función dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues tiene que ser, él siempre va a actuar conforme a lo que le indique la ley. Él no puede celebrar un instrumento donde la ley no se lo permita o dar fe de algún acto cuando la ley no se lo permite. Entonces, esa es la principal como característica, ¿no? Va a ser a solicitud de parte. ¿Por qué? Porque nunca va a ser de oficio, ¿no? O sea, el notario nunca va a ir y decir, oye, yo te tengo que hacer esto. O sea, aquí tiene que llegar la persona y decir, notario, necesito constituir una empresa, necesito otorgar un poder, necesito un acta notarial, etcétera, ¿no? Es a solicitud de parte. Aquí, bueno, extiende, autoriza en ejercicio de su función, es lo que les mencionaba, que todo va a ser conforme a la ley y lo que le permita la ley, y dentro de los límites de su competencia, es decir, si llega alguien con una sucesión testamentaria, pero pues nadie, aquí ni siquiera la persona que falleció ni siquiera otorgó el testamento en la Ciudad de México, ni siquiera tiene bienes en la Ciudad de México, ningún familiar vive en la Ciudad de México, o sea, todo es no sé, se me ocurre en el Estado de México, bueno, es muy pegadito, pero
Si no tienen nada en la Ciudad de México, se tiene que ir forzosamente con un notario del Estado de México para que conozca de ese acto. Entonces, ahí también entra su competencia. Bueno, en estos instrumentos públicos, ellos van a formalizar la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que les confiere pues, dicha autenticidad, ¿no? Él va en ese instrumento a solicitud de parte a establecer, no sé, quiero constituir una empresa. O sea, la solicitud de parte lo va a establecer y va a dar esa autenticidad, ¿no? De que realmente existe esa sociedad. Y pues el notario va a conservar los originales y él únicamente va a expedir los traslados correspondientes, en este caso, pues testimonios o copias certificadas. Pero en sí, el original siempre se va a quedar a resguardo de él. Bueno, espero que haya quedado claro como un breve resumen o conclusión de qué es un instrumento, pues bueno, va a ser donde se plasma la voluntad de una persona, el notario le da fe y autenticidad a ese documento y él conserva el original. Ese va a ser el concepto de instrumento público notarial. Yo quise mencionar qué es el concepto de protocolo, porque muchas veces lo vamos a estar escuchando. Yo creo que también cuando vamos a hacer un trámite ante notariado, el abogado que nos atiende nos dice, sí, es que debo de revisar en el protocolo del notario, o se debe asentar en el protocolo del notario, pero a veces no sabemos ni qué es el protocolo, ¿no? Bueno, pues el protocolo es el conjunto de libros formados por folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece la ley, asienta y autoriza las escrituras y actas que se otorguen ante su fe con sus respectivos apéndices. Pues aquí puse una imagen para que pudieran conocer exactamente cómo son estos libros que forman el protocolo del notario. Literal, son estos que aparecen en la imagen. En ellos se va a poner el número de escritura, en este caso, por ejemplo, aquí, y la escritura de la 68.330, la 68.350. Lo manejan por volumen, puede ser volumen 1, volumen 2, y así sucesivamente conforme se van creando los libros. Va a decir el número de la notaría. Aquí hay diversas notarías, pero bueno, todas va a decir notaría 42, el libro 1, notaría 42, libro 2, así sucesivamente. Y el nombre del licenciado. Esto es, no es obligatorio. Lo obligatorio es mencionar las escrituras que contiene el libro, el número del libro y puede ser el volumen, y así sucesivamente. En estos libros se va a contener lo que es los folios. Los folios es el papel original con el que cuenta el notario y donde va sentando cada uno de esas escrituras o actas que uno le va solicitando. Una vez que ya realiza ciertas operaciones y ciertos actos, pues se le van acumulando y es cuando dice, ¿sabes qué? Ya hay que empastar y se pone justo así. Respecto a los apéndices, pasa lo mismo. Se crean libros donde se va agregando los documentos del apéndice de las escrituras. Estos libros o estos folios únicamente el notario lo conserva durante 5 años. Una vez pasando ese tiempo, cumplidos los 5 años, el notario tiene ciertos meses para hacer esto, ¿no? Empastar sus libros, acomodarlos como aparece en la imagen, y de ahí revisarlos, autorizar lo que falte de autorizar, sellar lo que falte de sellar, y de ahí los presenta en el Archivo General de Notarías, y ahí es donde ya se resguardan por siempre, ¿no? Ya una vez que pasan 5 años y tú necesitas, no sé, esto se llevó en el 2010
tu constitución de sociedad se hizo en el 2010 y ya es 2016 y tú quieres una copia certificada de tu constitutiva, pues ya no te tienes que dirigir a la notaría, porque ellos ya no van a tener ese libro. Te tienes que ir al Archivo General de Notarías, donde ellos te van a expedir esa copia certificada o ese testimonio que tú solicites, porque ahora está en resguardo de ellos el protocolo del notario, ¿no? Así se le llama. Bueno, ahora pasaremos a los principales instrumentos públicos, que en ellos pues se encuentra lo que es la escritura, el acta notarial, el testimonio, la copia certificada y la certificación. Aquí puede ser que al inicio todos pensamos que todos, o que la escritura es tanto el acta notarial, el testimonio, la copia certificada, ¿no? Pero en este caso vamos a tratar de esclarecer como esas dudas y pues de alguna forma pues platicar cómo es que se conforma cada uno de estos instrumentos, ¿no? Vamos a partir de que instrumentos públicos notariales es la palabra de lo general, que va a ser lo general, y lo particular ya va a ser la escritura, el acta notarial, el testimonio, la copia certificada y la certificación. Ahora vamos a conocer como cada uno de los instrumentos. La escritura es el instrumento original que el notario asienta en los folios para hacer constar bajo su fe uno o varios actos jurídicos. Que son pues, los actos jurídicos, pues son manifestaciones externas de la voluntad para producir consecuencias jurídicas. Que firmado o con huella por los comparecientes, el notario autoriza con sello y firma autógrafa. En esta escritura, unos ejemplos de escritura puede ser el poder notarial, la constitución de una sociedad, la compraventa de un inmueble, eh, la sucesión ya sea testamentaria o intestamentaria, puede ser el testamento. En ellos, pues va una persona donde dice, yo quiero otorgar mi testamento, ahí yo estoy haciéndole una manifestación de mi voluntad al notario para que, ¿qué consecuencias jurídicas va a provocar? Bueno, pues de aquí que en cuanto yo fallezca, haya haya un documento donde se haya establecido mi voluntad, ¿no? O sea, lo que quiero que suceda después de mi muerte. Entonces, en estos instrumentos notariales, el notario va a sentar lo que nosotros le estemos solicitando y va a hacer constar bajo su fe, es decir, va a decir, va a ver, si vino Karen, Karen me pidió que otorgara, que quería otorgar su testamento o que quería constituir su sociedad o quería otorgar un poder. Entonces, él da fe de que yo sí estuve en la notaría ante él otorgando o manifestando mi voluntad. Y al final, bueno, es firmado por mí para también tener de alguna forma algo que te compruebe que yo estuve ahí, ¿no? Mi firma, mi huella y pues también el notario tendrá que firmarlo y sellarlo. Eso es la escritura. Ahora pasaremos a el acta notarial. El acta notarial pues también es un instrumento público notarial y pues es el instrumento original que el notario asienta en los folios para hacer constar bajo su fe. Si nos damos cuenta, entonces es lo mismo. Es original, se asienta en los folios y se hace constar bajo la fe del notario. En esta acta se va a hacer constar uno o varios hechos presenciados por él, por el notario, o que le conste, con la autorización de su firma y sello, y eventualmente si se hacen declaraciones con la firma o huella del que lo solicita. Un ejemplo de acta notarial podría ser lo que conocemos como una fe de hechos. ¿Qué es una fe de hechos? Nosotros vamos y le solicitamos al notario, ¿sabes qué?
necesito que acudas a tal domicilio. ¿Por qué? Porque tengo que, ya se terminó mi contrato de arrendamiento y tengo que entregar las llaves del inmueble. Ah, bueno, pues ahí el notario dice, ok, te acompaño, él me acompaña al domicilio, entrego las llaves del inmueble y él va tomando fotografías y haciendo anotaciones de qué es lo que está sucediendo. Así, el día de hoy, 26 de julio, a las 9:30 9:30 de la mañana, en tal dirección, a solicitud de Karen, me encuentro aquí y doy fe de que esté entregando las llaves a tal persona, derivado del contrato de arrendamiento que existía, él lo relaciona y así, ¿no? Así sucesivamente. Eso es un acta notarial. Otro ejemplo de acta notarial es, por ejemplo, una acta de identidad, que en este caso, por ejemplo, ahorita no tanto, pero anteriormente se daba que las personas que se llama María Trinidad, ¿no? Se me ocurre en este momento, y a veces lo ponían sí el María Trinidad completo, o solo ponían MA punto Trinidad, o solo el M Trinidad. Entonces, ahí pues hay variaciones, ¿no? Entonces, en algún momento que la persona quiera hacer un trámite, va a tener problemas porque van a decir, oye, tú me estás exhibiendo documentos donde no es la misma persona. ¿Y por qué no es la misma persona? Pues porque tiene diferencias en los nombres. Entonces, tú vas ante el notario público y le dices, ¿sabes qué? Tengo este problema, mi nombre real y verdadero, o el que siempre uso, es María Trinidad, así todo completo, ¿no? Entonces ahí el notario da fe, tú tienes que exhibir distintos documentos donde aparezcan con los 3 nombres y el notario da fe y dice, tú ve ante mí, o sea, la persona o el compareciente me solicitó y me presentó su acta de nacimiento, su credencial para votar, su pasaporte, el estado de cuenta bancario y los documentos que se puedan relacionar. Él va a decir, yo tuve los originales ante mí. O sea, me consta que en cada uno de ellos dice un nombre diferente y también me consta que su nombre verdadero, conforme a su acta de nacimiento, es María Trinidad. Eso es un acta de identidad que entra dentro de los ejemplos de acta notarial. Entonces, espero que les haya quedado claro. Aquí yo puse un ejemplo donde pues en comunicación aquí aparece que fue a solicitud de esta persona, que representa tal, y cómo se fue desarrollando, ¿no? De que no pudieron pasar a esa localidad, que después solicitaron la entrada del edificio. Él va desarrollando todos los hechos y los va estableciendo en ese documento. Al final, el interesado, el compareciente, lo firma de que fue su voluntad que él acudiera a ese inmueble o fue su voluntad de que él realizara esa acta de identidad. Ahora pasaremos a lo que es el testimonio. El testimonio es la copia en la que el notario transcribe totalmente, ya sea total o parcial, una escritura o un acta notarial, o se, o, y bueno, y adicional a que lo transcribe, agrega los documentos anexos que obran en el apéndice, que como lo mencioné al inicio, pues el apéndice son todos los documentos que se relacionan con la escritura, es decir, donde se agregan las identificaciones o si estamos hablando de una propiedad, pues se agrega el título de propiedad, y son los anexos que se relacionan, ¿ok? Entonces, en el testimonio va a ser la reproducción de una escritura o de un acta notarial, y adicional a eso va a insertar
todos los documentos que obren en el apéndice. Siempre se va a insertar en el testimonio los documentos que acrediten los requisitos fiscales. Aun cuando ya se haya establecido en la escritura que ya se cumplieron con dichos requisitos fiscales, el notario está obligado a anexarlos. En este caso, por ejemplo, dar que ya se encuentra dado de alta la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, pues él va a agregar o anexar ese acuse o ese documento que acredite que ya se cumplió con ese requisito fiscal, o el pago de impuestos, etcétera, ¿no? O sea, él va a tener que anexarlo. Aquí el notario únicamente se lo puede expedir en los testimonios, el primero, segundo o ulterior. Ulterior significa último, a ciertas personas en especial. Entre ellas va a ser el autor del acto o el participante. En este caso puede ser el autor, pues de que yo voy a otorgar un poder, entonces yo soy el autor porque pues yo lo estoy solicitando y yo es quien está manifestando que yo soy quien quiere otorgar el poder. O el participante puede ser, por ejemplo, un delegado especial en una protocolización de un acta de asamblea. El delegado especial es quien los accionistas o los socios seleccionan y determinan que esa persona, aunque no esté involucrada, aunque no sea socio o accionista, acuda ante el notario y protocolice esa acta de asamblea. Entonces, como yo ya estoy participando en ese acto, yo tengo el derecho de poder solicitar un testimonio. También lo van a poder solicitar los beneficiarios, en este caso, la persona a quien se le otorga un poder, en este caso es el apoderado, porque él no comparece al momento de que se otorga, el apoderado va a poder acudir ante el notario y decirle, oye, ¿sabes qué? Karen me otorga un poder, necesito que me expidas un testimonio, ya sea el primero, el segundo o ulterior. Ulterior se dice cuando se desconoce también se utiliza, o sea, cuando no sabes en qué testimonio van. Le necesito primero un segundo o ulterior testimonio de esa escritura que contiene el poder. O a los sucesores o causavientes, en este caso, sucesores, es en una sucesión que se inicia la sucesión ante notario, entonces él va y dice, ¿sabes qué? Yo soy participante o beneficiario en la sociedad, en la sucesión, perdón, de mi papá José Pérez. Entonces, el notario revisa que en efecto se haya mencionado que el hijo es Chuchito Pérez, entonces ya ve, no, si Chuchito Pérez sí es hijo de Jesús Pérez, ¿no? Entonces ahí ya le otorga un testimonio. Aquí el notario es quien lleva el control de cuántos testimonios se han emitido. Normalmente, cuando uno acude ante ellos y celebra cualquier acto, siempre el notario te va a entregar el primer testimonio. Normalmente te entregan ese y de ahí en adelante, cuando tú deseas otro testimonio, que los testimonios vienen en una hoja especial, es como tipo palina y también traen una marca de agua. El notario pone kinegramas, que es como esta estampa. El, sí es en una hoja especial, no es en una hoja simple, ¿no? Ellos llevan ese conteo de los testimonios y adicional a eso, ellos en los folios, en su protocolo, como vimos anteriormente, van poniendo notas complementarias. Ahí, después de que se firmó y que se selló, el notario pone notas complementarias y pone nota primera. El día tal se expidió primer testimonio de la escritura tal y tal. Nota segunda. A solicitud de Karen se expidió segundo testimonio de la escritura.
Y así, él va, en esas notas complementarias, él va llevando el control de cuál nota, de cuál testimonio es el que sigue, ¿no? Entonces, nosotros normalmente, o más bien lo vamos a encontrar para detectar qué testimonio es. Nos vamos a ir al final de la escritura, donde contiene la firma del notario, y va a aparecer de esta forma como en la imagen. Va a decir, es primer testimonio que expido para y por solicitud de la, como les mencionaba, aquí se establece quién lo solicitó. Aquí en este caso fue la sociedad, a título de otorgante, es decir, que ella fue quien celebró, esa empresa fue quien celebró esa escritura, y ya haciendo constar que es el primero en su orden. Él lo menciona de esa forma porque le consta, ¿no? Que es ese número. Y que va en 14 páginas. Él tiene que mencionar forzosamente cuántas páginas son, y esto es para qué, para evitar que de aquí a mañana, si se presenta ante alguna autoridad y que digan, no, pues es que no quiero que se vea esto, ¿no? El de la página 12, se la voy a arrancar. Pues aquí el notario está obligado a poner en cuántas páginas van. Y bueno, protegidas por kinegramas, era lo que les mencionaba, que los kinegramas son estos, y los cuales no pueden no tener numeración continua. ¿Por qué? La numeración continua por los anexos del apéndice. O sea, puede ser que se agreguen identificaciones y solo las hojas de identificaciones digan 1, 2, y de ahí se pase a 3, 4, ¿no? Pero eso es más relacionado a los documentos del apéndice. Respecto del testimonio, donde contiene la reproducción de la escritura, eso sí va a ir en las páginas seguidas, o sea, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Bueno, pues ese sería el testimonio, que es la reproducción íntegra de la escritura del acta notarial, y lo vamos a encontrar de esta forma. Ahora pasaremos a la copia certificada. La copia certificada es la reproducción total o parcial de una escritura, así como sus respectivos documentos del apéndice, o solo de estos o alguno de estos, que el notario suele expedirá para las siguientes 4 finalidades. Antes de pasar a ver las 4 finalidades, aquí les quiero mostrar cómo es que podemos distinguir cuando es una copia certificada, a diferencia, por ejemplo, cuando es un testimonio. De igual manera, el notario va a poner una certificación donde va a estar su firma y su sello. Esta certificación la vamos a encontrar al finalizar el documento normalmente. Y pues bueno, aquí pone Luis Eduardo Paredes Sánchez, siempre tiene que poner de qué notaría es. Y aquí establece, certificó que esta copia fotostática, la copia certificada sí va a ir, literal es una copia fotostática, o sea, es una reproducción como, por así decirlo, simple, ¿no? O sea, es una copia. Eh, en 13 hojas, y de igual manera tiene que poner el número de hojas, las cuales van selladas, rubricadas por mí, todas tienen que ir selladas y rubricadas, y que es una reproducción fiel y exacta de su original. Entonces, él va a hacer constar mediante un registro, va a sentar la fecha, y pues queda fe de que el 28 de noviembre se expidió esa copia certificada. En esta copia certificada, por ejemplo, uno puede solicitar que únicamente en la copia se expida lo que se establece en los folios o en la escritura, omitiendo los documentos del apéndice, por ejemplo. ¿Sabes qué? A mí solo, para lo que voy a utilizar esta copia certificada, solo me sirven las hojas de la escritura. Entonces, por favor, expídeme una copia certificada únicamente de esas hojas. O bien, si lo que quieren es, ¿sabes qué? Del apéndice únicamente requiero que traiga la hoja de inscripción en el registro, las identificaciones y que los permisos
y todo lo demás que se haya anexado no me interesa, entonces solo quiero la escritura y la hoja. Entonces, por eso es que es una reproducción parcial, porque se puede ir seleccionando qué documentos quieres que se contenga en la copia certificada. En esta copia certificada también uno de los, esto que mencioné es respecto a instrumentos notariales como la escritura o como el acta notarial, pero también existe la copia certificada de documentos que nosotros llevemos. Es decir, por ejemplo, una credencial para votar. Quiero en algunos trámites externos a este tema, hay ocasiones que las autoridades te dicen, necesito tu credencial para votar certificada. ¿Qué es eso? Pues vamos con el notario y le decimos, señor notario, necesito una copia certificada de mi credencial para votar. Entonces, él lo que hace es sacarle una copia fotostática a tu credencial para votar por ambos lados y en la parte de atrás va a poner esta certificación y va a decir, yo, Luis Eduardo, titular de tal notaría, certifico que esta copia fotostática en una foja eh, es la reproducción exacta del original que me presentó el compareciente. Entonces a él le consta que vio la original y él que hace también adicional para cerciorarse que sí es auténtica la credencial para votar, se mete a la lista nominal del INE y ahí ingresa los números, el nombre y de ahí le arroja un resultado donde dice, ¿sabes qué? Si es la última credencial, ¿sabes qué? No está vigente, ¿sabes qué? Tiene otro trámite o es extraviada. Ahí le arroja todo y él va a establecer eso. Si no fuera vigente, él va a establecer en su certificación. En esta certificación va a poner, sí, sí me consta que es la original, que la tuve a la vista y que no está vigente. Entonces, él lo va a establecer en esta certificación y ya, una vez que realice esa certificación, a nosotros nos va a poder servir esa copia certificada para presentarla con diversas autoridades y la tienen que tomar como si estuviéramos exhibiendo la original. O sea, entonces en este caso, pues sí nos ayuda o nos sirve de alguna forma bastante certificar ciertos documentos, porque es como si fuera, más bien es una reproducción total y al notario le consta, ¿no? Que es auténtico. Entonces es como si tuviéramos dos credenciales para votar. Podríamos verlo de esa manera, ¿no? Entonces, esto es lo que es la copia certificada. Ahora pasaremos a las finalidades de la copia certificada. Pues una es para acompañar las declaraciones, manifestaciones o avisos de carácter administrativo o fiscal o para obtener inscripción registral de escrituras o actas. En este caso, cuando alguien va con el notario y le dice quiero constituir una sociedad, lo que nos va a entregar va a ser el primer testimonio. Una vez firmada la constitución de la sociedad, nos va a entregar un testimonio y puede ser una o dos copias certificadas, es dependiendo la forma de que trabaje el notario o la notaría. Y esas copias certificadas pues te van a servir ¿para qué? Para que cuando tú vayas al SAT, el SAT te va a decir, necesito pues tu acta constitutiva, ¿no? Entonces tú le enseñas esa copia certificada porque contiene el acta constitutiva y de esa forma tú puedes dar de alta tu sociedad, ¿no? O no sé, puede ser también, pues, crear una cuenta bancaria, ¿no? Que, o sea, no, ¿sabes qué? La sociedad ya necesita tener una cuenta bancaria, entonces van con la copia certificada que el notario dio, en lo que se está inscribiendo en el registro público de comercio, uno va con la copia certificada para poder aperturar la cuenta bancaria. Dos, para acompañar informes solicitados por autoridad con relación a alguna escritora o acta. Esto normalmente se da, pues, en las compraventas de inmuebles
el notario está obligado que al momento de ingresar, en ciertos casos, el notario al momento de ingresar la escritura en el registro público de la propiedad tiene que ir acompañado de una copia certificada. Entonces, aquí damos cumplimiento a esa solicitud de la autoridad, ¿no? 3, para remitirla a alguna autoridad administrativa, judicial, ministerial o fiscal que ordene su expedición. En este caso, no sé si alguna sociedad está involucrada en algún juicio, o no sé, se me ocurre también alguna empresa por lavado de dinero, etcétera, ¿no? Algo más judicial, que esté en un juicio, la autoridad tiene la facultad de decirle al notario, ¿sabes qué? Expídeme una copia certificada del acta constitutiva de esa empresa. Entonces el notario puede expedir esa copia certificada. Y 4, pues para entregar al otorgante que la solicite la reproducción de alguno o alguno de los documentos que obren en el apéndice. Ahí ya es a solicitud de la parte interesada o de los participantes que la puede utilizar únicamente pues, para tenerla en su archivo y ya, ¿no? Así, esas serían las finalidades de la copia certificada. Ahora pasaremos a las partes del instrumento notarial. Como lo mencioné al inicio, es el proemio, los antecedentes, el clausulado, la representación, perdón, los generales, las certificaciones, la autorización y los datos de inscripción. Comenzaremos con el proemio. Pues el proemio es donde se va a expresar el número de escritura, el libro al que pertenece. El libro es lo del protocolo que veíamos, pues es el libro 3, se va a establecer eso, así como el lugar, fecha en que se está celebrando o asentando en el folio, ¿no? Se va a establecer el nombre y los apellidos y el número de la notaría del, bueno, es nombre y apellidos del notario y el número de la notaría de la cual es titular y el acto o actos que se están conteniendo en esa escritura o en esa acta o lo que sea, ¿no? Y así como los nombres de los otorgantes y de sus representados y de los demás comparecientes que llegarán a presentarse en ese acto, ¿no? Aquí está el ejemplo, se establece el número, el número del libro, que bueno, aquí dice 1343, el número de instrumento, este va a ser uno de los números más importantes porque así es donde lo vamos a poder identificar, que es el número 75,771. Aquí se establece dónde se está celebrando, pues Distrito Federal, el día, el mes, el año, ante quién, pues se está estableciendo el nombre y los apellidos, así como del notario, así como el número de la notaría de la cual es titular, y también pues el del estado. Bueno, aquí esta ya es una escritura anterior, antes de que cambiara a Ciudad de México, y él va a establecer, con esta palabra hago constar, el contrato de sociedad de responsabilidad limitada, es decir, que está haciendo constar la constitución de la sociedad, la constitución de la sociedad que se llama o que se va a llamar D2D WWTPL. Porque aquí ya se va a establecer a solicitud de quién, no, pues de José Luis Gómez González, y aquí en este premio ya se mencionó todo lo que comentamos en un inicio. Así lo van a poder encontrar. Ahora pasamos a los antecedentes. Perdón, el notario en estos antecedentes va a certificar y a mencionar que tuvo a la vista los documentos que pues se le presentaron para formar la escritura. Ajá. En él va a establecer, ¿sabes qué? La empresa GIAM quiere otorgar un poder, pero él me acredita que sí está constituido previo a que pueda otorgar el poder. Él me está comprobando que sí está constituida la sociedad, pues anexa
instrumento donde consta ese acto. En el caso de inmuebles, pues se va a tener que presentar el título de propiedad, donde se va a relacionar, pues, cómo es que hace constar que tiene la titularidad del bien. Y aparte de eso, el notario tiene que mencionar que esa escritura se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad, o en el caso de que no esté inscrita, pues también lo va a mencionar, que aún no se encuentra registrada. Y bueno, los documentos que se exhiban para comprobar o para cerciorarnos de esos antecedentes los va a tener que anexar, así como los requisitos administrativos o fiscales también deberán ser relacionados. En este caso, por ejemplo, cuando se quiere constituir una sociedad, previamente se tiene que solicitar ante la Secretaría de Economía el nombre o denominación de la sociedad. Entonces tú vas a Economía y le dices, yo quiero que mi empresa se llame Karen SADCB. Entonces, Economía busca si está disponible ese nombre y sabes que, Karen, sí, está disponible, ten tu autorización. Entonces, tú al momento de que vas con el notario y le dices, oye, quiero constituir una empresa que se llama Karen SADCB, pues él va a decir, ¿cómo me compruebas que ya tienes autorizado ese nombre? Ah, pues aquí está mi autorización de la Secretaría de Economía y él tiene la obligación de, de agregar o anexar ese permiso o esos documentos al, a la escritura o mencionarlos en los antecedentes, ¿no? En este caso igual, ahí puse ciertos ejemplos, como son los avisos preventivos, los comprobantes de pago, los certificados de libertad de gravamen o el uso de suelo. Esto es referente a algún inmueble, ¿no? Que sí se pagó los impuestos, de que no tiene ningún gravamen y se puede vender libremente, o que el uso de suelo es tal, cuando se menciona exactamente, ¿no? Uso de suelo comercial o uso de suelo de habitación. Este, si él lo menciona, pues tiene que de alguna forma comprobar con algo, ¿no? Eso, todos esos documentos, esos permisos, eh, se van a relacionar en los antecedentes y lo vamos a ver de esta forma. Antecedente único, en este caso se está constituyendo una empresa y como lo mencioné, se dice que él da fe de tener a la vista la autorización expedida por la Secretaría de Economía. Aquí lo relaciona, qué número tiene esa autorización, la fecha y que la está agregando a la escritura con la letra A. Entonces ahí ya está estableciendo que, que lo está agregando para que quede como antecedente, ¿no? Aquí pues toda esta transcripción, él lo pone de que no van a poder hacer uso del nombre indebidamente y que es en efecto que la Secretaría de Economía este, sí, sí otorgó ese permiso. Ahora, así es como lo verán. Ahora pasaremos al clausulado. El clausulado es el elemento medular del contrato, ya que en él se va a especificar pues, su objeto, lo que desean realizar o la voluntad de las partes, y también se va a establecer la finalidad económica del contrato y pues de alguna forma satisfacer las necesidades jurídicas de los contratantes, ¿no? El notario va a consignar en el acto, en las cláusulas redactadas, lo tiene que hacer de forma clara, concisa, precisa y con un lenguaje sin palabras ni fórmulas o que tenga palabras anticuadas y designará con precisión las cosas que sean objeto del acto, de tal modo que no pueda confundirse con otras. El clausulado lo vamos a encontrar de esta forma en los documentos, que va a ser cláusulas primera. Aquí, pues, ¿cuál es el objeto? Que ha quedado debidamente protocolizada el acta de asamblea de socios de la empresa
de la sociedad civil G.I.A. Gómez Reyes, de tal fecha, que ha quedado transcrita en el antecedente segundo. Aquí, por ejemplo, ya nos está relacionando que se exhibió el acta y pues lo está poniendo y lo está relacionando en el instrumento, ¿no? Y lo está agregando. Entonces aquí en las cláusulas nos va a saber el objeto del instrumento. Pues aquí el objeto fue protocolizar el acta de asamblea. Y pues la segunda, se aprueba modificar la forma de administrar la sociedad. Eso fue otro el objeto de la celebración, ¿no? De este instrumento. Y así, sucesivamente, dependiendo lo solicitado al notario, en las cláusulas es donde lo va a establecer y va a decir, yo quiero otorgar un poder. Y aquí ha quedado debidamente otorgado el poder de Karen a GIA. Entonces, lo vamos a encontrar el acto celebrado en el apartado de cláusulas. Ahora pasemos a la representación. La representación, el notario debe dejar acreditada la personalidad de quien está compareciendo en representación de otro o en ejercicio de un cargo por cualquiera de los siguientes medios. Uno va a ser relacionando los documentos respectivos, insertándolos en el instrumento o agregándolos, también puede ser agregándolos en original o en copia, que certifique, el notario debe certificar que concuerda con dicho original, si lo agrega en copia, ¿no? Debe decir, sí, él me exhibió el poder que GIA le otorgó y sí, decía que GIA le había otorgado un poder para actos de administración o de pleitos y cobros, etcétera, ¿no? En caso de que no se anexe en el original, él le saca copia a ese instrumento y lo agrega. Y él menciona que le consta que concuerda con el original, que es exactamente el mismo. O mediante certificación, en este caso, pues él certifica nada más, no es necesario anexarlo, no es necesario sacar la copia, bueno, anexarlo en original o en copia simple, sino nada más menciona que él certifica haber tenido a la vista tal documento donde acreditó la personalidad, donde dice que es apoderado, donde dice que es administrador público y ya, nada más él hace esa mención o esa certificación en el instrumento público. En dichos supuestos, los representantes deberán declarar en la escritura que sus representados son capaces y que la representación que ostentan y por la que actúan está vigente en sus términos. Siempre van a tener que mencionarlo de esa forma. De yo, Karen, declaro que a la fecha del día de hoy, 26 de julio, mi poder o el poder que me otorgó GIA se encuentra vigente. Y, por ejemplo, en el caso de que yo fuera administradora única de GIA, yo diría, yo, Karen, declaro que a la fecha del día de hoy soy o sigue vigente y soy la administradora única de la sociedad GIA. Entonces, siempre debe de existir esa declaración y también pues esa relación de los documentos que compruebe que en efecto soy el representante o que tengo ese cargo. La representación se va a ver de esta forma. Siempre se va a establecer en esta parte personalidad y se menciona el señor José Luis en su carácter de socio administrador. Aquí él está actuando por un cargo que es socio administrador de la sociedad, me acredita su personalidad y la legal existencia de su representada, la sociedad civil denominada GIA Gómez Reyes y Asociados. Y aquí miren, por ejemplo, se hizo bajo el supuesto de certificación, lo está estableciendo con la certificación notarial, que en términos del artículo tal, de la ley del notariado, agregó el apéndice de esta escritura, con la letra tal. Y a los testimonios de la misma expedida y para cuya elaboración me fueron exhibidos. Aquí él ya está diciendo que también, adicional a agregarlo
para este acto, también lo va a estar agregando en los testimonios que pues en un futuro se le soliciten, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí relaciona los documentos que se le presentaron, y ya dice testimonio de la escritura tal, de fecha tal, que contiene, se hizo constar la constitución de la sociedad, con nombre tal. Y aquí el segundo documento que se presentó, pues fue el testimonio donde se hizo constar la protocolización del acta de asamblea en la cual se aprobó que el señor José Luis iba a ser el socio administrador. Entonces, aquí José Luis Gómez González ya está acreditando con estos dos instrumentos, uno, que ya está debidamente constituido, y dos, que tiene el cargo de socio administrador. Esto lo vamos a poder encontrar en el apartado de personalidad. Ahora, los generales. Yo creo que a muchos de ustedes en algunas ocasiones les han dicho, oye, necesito tus generales. Y ahí se queda como que, ¿qué? ¿Cuáles son los generales, no? Pues bueno, los generales es donde se va a expresar el nombre, apellido, y apellidos, más bien paterno y materno, la nacionalidad, la fecha y lugar de nacimiento, el estado civil, la ocupación y el domicilio de las personas que van a otorgar la escritura o el acta notarial, o de sus representados en su caso, ¿no? Como el caso anterior que vimos. En ese supuesto se va a tener que decir los generales de José Luis. Ajá. Que sería el representante. Si no, si tú, yo, Karen, me presento para hacer un poder, pues van a ser mis generales. También hay varios supuestos que tenemos que tomar en consideración. En este caso, pues solo que que la mujer casada lo pida, se va a agregar el nombre y los apellidos y el apellido o apellidos paternos del marido. Como pues anteriormente se manejaba, ¿no? Que ahora utilizo una vez que me caso y todo, utilizo los apellidos de mi esposo, pues aquí se va a poder agregar solo a solicitud de la persona. Y en el caso de los extranjeros, pues pondrán el nombre, los apellidos, tal como aparece en la forma migratoria que expide el Instituto Nacional de Migración. Así es como se va a tener que establecer. Y pues en el domicilio se deberá de agregar pues la población, el número exterior e interior, en su caso, del inmueble y el nombre de la calle o de cualquier otro dato que precise la dirección, o sea, o que describa la dirección lo más que se pueda, ¿no? Si está dentro de un fraccionamiento, va a ser fraccionamiento Lomas, en la calle Benito Juárez, Colonia Lomas de Chapultepec, código postal tal, en la Ciudad de México, no sé, o sea, se debe de precisar el interior, no sé, departamento 5, edificio A, y así. Todo lo que pueda describir lo más que se pueda la dirección. Y pues bueno, respecto de cualquier otro compareciente, el notario también deberá de hacer mención de sus generales. Entonces, cualquier persona que llegue a participar en un instrumento público, bueno, en una escritura o en un acta notarial, el notario deberá asentar esas mismas generales. ¿De acuerdo? Y pues eso los vamos a poder encontrar de esta forma, que dice que por sus generales los comparecientes manifestaron ser José Luis Gómez González, mexicano por nacimiento, originario de tal lado, donde nació tal fecha, estado civil, empresa, su ocupación, su domicilio, y pues bueno, aquí no, lo acredita con el comprobante de domicilio, el cual se agrega en la letra C, que su RFC es tal. Aquí estamos dando cumplimiento pues a una disposición del código fiscal donde establece que se deberá agregar
el RFC de los socios o accionistas o de los comparecientes. Y bueno, aquí también se agrega su CURP, que se identifica con su credencial para votar, con número tal, y que se va a agregar en copia, en fotocopia al apéndice de este instrumento. Así es como van a ustedes encontrar los generales en una escritura. Normalmente se encuentran al finalizar. Ahora, pasaremos a las certificaciones. Las certificaciones son los notarios deberán de manera obligatoria hacer constar bajo su fe, pues el conocimiento de haber acreditado la identidad de los otorgantes y que tienen capacidad para estar presentes en ese acto. También se va a establecer que les hizo saber a los otorgantes o comparecientes el derecho que tienen de leer personalmente la escritura y que su contenido les sea explicado por el notario. Si uno no entiende el contenido, le tiene que hacer saber al notario y él tiene la obligación de explicarlo, y que les fue leída la escritura a los otorgantes y a los testigos o intérpretes en su caso, o a aquellos que la leyeron y manifestaron todos y cada uno, o sea, los comparecientes manifestaron que sí la leyeron y comprendieron el contenido. Esas certificaciones, estos 3 puntos los debe de insertar el notario en la escritura, y también tiene que mencionar que ilustró a los otorgantes acerca del valor y las consecuencias y alcances legales de lo que contiene la escritura, y que, o sea, que ellos están declarando bajo la fe del notario, que es, pues, es auténtico, ¿no? O que no infringe ninguna ley. Asimismo, también va a mencionar que quién o quiénes otorgaron la escritura, eh, acreditaron o lo hicieron más bien mediante su manifestación voluntaria y que están conformes con esa manifestación que hicieron, y que de esa forma pues lo imprimen y dejan su huella manifestando que no, que están de acuerdo con lo que establece. Y bueno, en caso de que no puedan firmar, se va a poner la huella. En este caso, bueno, ya es a criterio del notario. En algunos casos van a encontrar, si llegan a hacer una operación ante notario, van a encontrar que el notario pide la huella y la firma. Va a establecer la fecha o las fechas en que se firme la escritura y los hechos que el notario presencie, perdón, y guarden relación con el acto que autorice. Entonces, no sé, como aquí el ejemplo, que entreguen dinero o que entreguen títulos de acciones, etcétera, ¿no? Él lo va a mencionar, que ante mí entregaron la cantidad o depositaron la cantidad de tanto a la caja de la sociedad. Entonces, de esa manera, él lo va a establecer en el instrumento y lo van a poder encontrar así como en la imagen, que se identificó como notario, que lo relacionado incierto concuerda con los originales, que le advertí de las penas que incurren, que le advertí en el ejercicio en territorio nacional de las actividades, así como los cargos respecto de los poderes. Y bueno, aquí de esta forma lo podrán encontrar. Ahora, la autorización. Una vez que ya la escritura está firmada por los otorgantes, por los comparecientes y por todas las personas que hayan participado, el notario podrá autorizarla previamente con la razón de ante mí, así lo va a mencionar, o definitivamente, y va a establecer su sello y su firma. La autorización preventiva la pondrá el notario cuando queda pendiente de cumplir algún requisito legal. Entonces, que para él en ese momento pues no se haya podido cumplir, ¿no? Solo va a haber esos 2 tipos de autorizaciones, la definitiva o la preventiva. En este caso, aquí el ejemplo que les puse ya es una
autorización definitiva, firmada ante mí, el mismo día, de fecha tal, en el Distrito Federal, autorizo definitivamente este escrito. Entonces, él ya, después de este texto, el notario firma y sella. Y por último, vamos a encontrar los datos de inscripción. El notario va a tramitar el registro de cualquiera de los testimonios que expida o de una copia certificada, ya sea de forma electrónica o física, ante el registro público, ya sea de la propiedad o de comercio, cuando el acto sea inscribible. Y, o bien, cuando se le haya solicitado al notario que lo haga de esa manera. En este dato lo vamos a poder encontrar en el primer testimonio, lo vamos a encontrar de esta forma. Cuando nos vamos al final de la escritura y vemos primer testimonio, seguido después de la firma del notario, debe de aparecer este documento, que es la boleta de inscripción, donde nos da el número de folio mercantil electrónico, que va a ser este, el nombre de la sociedad, cuándo fue que, fecha de registro, cuándo fue que se registró, y el dato, ¿no? Aquí, constitución, y qué fue lo que se inscribió, pues la constitución de la sociedad. Así lo vamos a poder encontrar en el primer testimonio. En los siguientes testimonios lo podemos encontrar en el apartado de las notas complementarias. Miren, por ejemplo, aquí fue en la nota sexta y el notario va a encontrar en el Distrito Federal el 8 de septiembre. Con esta fecha quedó inscrito el primer testimonio, primero en su orden, de este instrumento en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México. Mediante, él ya va a explicar, mediante de qué forma se realizó esa inscripción, y que se agrega el apéndice de este instrumento con la letra tal en fotocopia y a los testimonios que le expida. Entonces, cuando nosotros queremos saber los datos de inscripción, nos tenemos que ir al final de la escritura, después de la firma, lo vamos a poder encontrar en las notas complementarias o en la boleta de inscripción si es que está inserta. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder detectar o identificar esa información. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda que necesiten que la comentemos para que pues procedamos a finalizar este webinar, y espero que les haya quedado claro todos los conceptos que vimos y estudiamos, y en caso que tengan alguna otra duda, digo, quedamos a sus órdenes para poder desahogarlas y platicarlas. No sé, a ver, déjenme checar, aquí tenemos una pregunta. La emisión de testigos y copias, no entiendo bien la pregunta. Dice la emisión de testigos y copias de inmediato. No, si quieren reformular un poco la pregunta, por favor. No sé si se refieren a que la emisión de las copias certificadas o de los testimonios sea de forma inmediata. No, es dependiendo, bueno, si va encaminado a eso la pregunta de la persona que la está realizando. No, los testimonios normalmente se tardan, es dependiendo también la notaría, esto ya es totalmente a tiempos que manejen las notarías, pero normalmente es de 3 días hábiles, la expedición ya sea de copias certificadas o de testimonios. Sí, ya reformuló la pregunta. Y sí se refiere al periodo de emisión de copias. Pues las copias normalmente, o sea, ya sea, si se constituye una sociedad, se va a dar al momento de que
todo dependerá de la nota, de cómo trabaje la notaría. Algunas en la firma de la escritura, ese mismo día te dan la expedición de las copias certificadas, ¿no? En otras te dicen, ¿sabes qué? En 3 días o en una semana. O sea, ahora sí que es dependiendo de la carga de trabajo de la notaría y de la forma en que trabaje. Y lo mismo para las copias certificadas y testimonios, se aplica de la misma manera. De hecho, el testimonio es aún más laborioso que la, que la copia certificada, porque la copia certificada solo es sacar copias fotostáticas, sellar y certificar. Y el testimonio sí es hacerlo transcribir el contenido de la escritura, y igual, ¿no? Sacar copias de los documentos del apéndice y sellar y firmar y certificar. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué instrumentos deben de llevar insertado el registro público de la propiedad? Pues en este caso, todos los que sean inscribibles, como puede ser la constitución de una sociedad, debe de ir inserto forzosamente el registro público, el otorgamiento de poderes, siempre y cuando sean inscribibles, como es el título de operaciones de crédito y el de dominio, esos conforme a la ley deben de inscribirse y por lo tanto, pues en los testimonios debe de ir inserto el registro público de la propiedad. También la compraventa de un inmueble tiene que ir forzosamente el registro público de la propiedad, donde acredite pues, que el bien esté inscrito en el registro público de la propiedad con tal número. Esos serían como los, o bueno, como los instrumentos o los actos, más bien los actos que deben de tener el registro público de la propiedad. Digo, hay más como fideicomisos o cosas así que también se deben de inscribir, pero los más comunes es constitución de sociedades, poderes, también las protocolizaciones que contengan poderes o, pues sí, más que nada serían poderes o cambios de la administración de la sociedad. Eso sería los actos que deben de ir insertos. Espero que haya quedado disuelta la pregunta. Bueno, pues no tenemos otra, otra pregunta, entonces de mi parte sería todo. Les agradezco a todos haberse conectado a este webinar. No les quito más su tiempo. Solo les voy a pedir a nuestros compañeros de GIA que me esperen unos minutos para tomar asistencia y pues los esperamos el día de mañana a nuestro segundo webinar, que son las facultades de los registros, no, perdón, el tipo de poderes y sus alcances, que lo va a estar impartiendo el licenciado Héctor Gómez. Entonces los esperamos contar con su presencia el día de mañana y pues les agradezco a todos su participación. Que tengan buen día.